Desde hace más de medio siglo, Colombia ha sido el escenario de una guerra no declarada que no solo involucra armas, drogas y guerrillas, sino también trajes elegantes, micrófonos, urnas y decisiones de Estado. En el corazón de esta lucha silenciosa, se encuentra una relación que ha sido negada, encubierta y blanqueada: la conexión entre el narcotráfico y el poder político. Este vínculo oscuro ha permitido que capos de la droga financien campañas electorales, influyan en decisiones legislativas, corrompan jueces y hasta ocupen cargos en instituciones del Estado. El narco no solo ha llenado los bolsillos de criminales, sino también de funcionarios, senadores y presidentes. Este video desentierra las pruebas, testimonios y episodios históricos que muestran con claridad que el Estado colombiano y el narcotráfico han sido, más de una vez, aliados silenciosos. En los años 70, el negocio del narcotráfico comenzó a tomar forma en Colombia. Inicialmente, el tráfico de marihuana en la costa caribe atrajo la atención de mafias locales. Pero fue la cocaína la que convirtió a los carteles colombianos en potencias globales. Con la aparición del cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, y el cartel de Cali, dirigido por los hermanos Rodríguez Orejuela, el narcotráfico se convirtió en un actor económico y social de gran peso. Pero no se quedaron en las sombras del crimen. Querían poder político. Escobar fue elegido como suplente en la Cámara de Representantes en 1982. Aunque su carrera política fue breve, marcó un precedente aterrador. El narco podía infiltrarse en las instituciones democráticas. El proceso 8000 es, hasta hoy, el caso más icónico que revela la conexión directa entre un presidente colombiano y el dinero del narcotráfico. En 1994, Ernesto Samper fue elegido presidente. Poco después, se filtraron grabaciones y documentos que demostraban que su campaña había recibido millones de dólares del cartel de Cali. El escándalo sacudió al país. Aunque Samper negó haber sabido del ingreso de esos fondos, varios de sus colaboradores cercanos fueron condenados. Entre ellos, Fernando Botero Sea, su ministro de Defensa. El embajador de Estados Unidos fue retirado, y Colombia fue aislada diplomáticamente. La frase "el presidente se eligió con dineros calientes" quedó para la historia. A partir de 2006, una serie de investigaciones judiciales destapó el escándalo de la parapolítica. Decenas de congresistas, gobernadores y alcaldes fueron acusados de tener nexos con grupos paramilitares financiados por el narcotráfico. El propósito era claro: los paramilitares querían tener representantes políticos que les aseguraran impunidad y leyes a su favor. En muchos casos, los votos que llevaban a estos políticos al poder eran conseguidos bajo amenazas o tras masacres. Figuras como Mario Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe, y la senadora Piedad Zucardi, fueron detenidos y procesados. Más de 60 congresistas fueron investigados por nexos con el paramilitarismo. En 2020, nuevas grabaciones reveladas por la prensa expusieron una conversación entre el narcotraficante José Guillermo Hernández, alias El Ñeñe, y personas cercanas a la campaña presidencial de Iván Duque. En los audios se hablaba de pasar plata debajo de la mesa para comprar votos en la costa caribe. Aunque la investigación fue cerrada rápidamente, dejó muchas preguntas sobre el verdadero alcance del financiamiento ilegal en las campañas modernas. Hoy en día, el narcotráfico colombiano no está centralizado como en los 80. Grupos como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y alianzas con carteles mexicanos, especialmente el de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación, han creado un nuevo panorama criminal. En regiones como el Catatumbo, Arauca y el Pacífico, estos grupos ejercen control territorial y político. Imponen reglas, cobran impuestos ilegales y apoyan candidatos a cargos públicos que les aseguren protección.
Las consecuencias de la infiltración del narcotráfico en las estructuras del poder político colombiano han sido devastadoras y multidimensionales. No se trata solo de actos aislados de corrupción, sino de una deformación sistémica del funcionamiento del Estado. La corrupción institucionalizada no se limita a sobornos menores. Hay redes completas dentro de la policía, la fiscalía y el poder judicial que protegen a narcotraficantes, manipulan procesos judiciales, desaparecen evidencias y cooptan decisiones clave. Esto genera una cultura de impunidad que alienta la repetición de estos crímenes. El debilitamiento de la democracia se ve cuando las elecciones son financiadas por dineros del narcotráfico, la voluntad popular es reemplazada por la voluntad de las mafias. Se eligen candidatos que no representan al pueblo, sino a los intereses criminales. Las elecciones dejan de ser un ejercicio de soberanía y se convierten en un negocio. La violencia persistente y reciclada, cuando el dinero narco no solo mantiene activos a grupos armados ilegales, sino que también alimenta guerras entre ellos. La violencia se perpetúa porque hay intereses políticos y económicos que la necesitan para justificar controles, desplazar poblaciones o mantener territorios bajo dominio. El silenciamiento sistemático, donde periodistas, testigos, líderes sociales y denunciantes son amenazados, exiliados o asesinados. Esto crea un ambiente de terror informativo donde se impone el silencio. La verdad se convierte en un lujo peligroso y muchas historias jamás salen a la luz. El desplazamiento forzado y el control territorial, donde las alianzas narcopolíticas buscan transformar regiones enteras en corredores de tráfico. Esto implica el desarraigo violento de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, quienes son expulsadas mediante masacres, amenazas o compra fraudulenta de tierras. Y por último, la desigualdad estructural, donde los recursos del Estado que deberían invertirse en salud, educación e infraestructura se desvían hacia intereses corruptos o se pierden por ineficiencia deliberada. Esto acentúa la pobreza y perpetúa un círculo vicioso donde los más pobres son los más vulnerables a ser reclutados o silenciados. La historia de Colombia no puede contarse sin mencionar la alianza cómplice entre el narcotráfico y sectores del poder político. Aunque no todos los gobiernos han sido corruptos, el sistema ha permitido que estas redes sobrevivan, se adapten y continúen operando con impunidad. Hablar de esto no es atacar al Estado, es exigir un país más transparente, justo y libre de las cadenas del crimen organizado. Porque mientras el narco tenga voz en el Congreso, la democracia seguirá secuestrada. Y así, llegamos al final, pero recuerda, hay cosas que es mejor no saber, secretos que no deberían ser descubiertos. Si decides seguir explorando, no digas que no te advertí. Suscríbete si te atreves y nos vemos en el próximo video. Si es que aún sigues aquí.